Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Legisladores garantizan gobernabilidad en Estados Unidos a pesar de la confirmación de COVID-19 del presidente Trump. Sobrepeso y condición cardíaca hacen más vulnerable a Trump, aseguran profesionales de salud. Efectos en los mercados bursátiles del mundo. Atrás ni para coger impulso. Pese a las restricciones, los inmigrantes indocumentados siguen en caravana. Desde Washington les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López y comenzamos con la información. Incertidumbre y ansiedad generó en Estados Unidos la confirmación de que el presidente Donald Trump y la primera dama contrajeron COVID-19. Con el pasar de las horas, la Casa Blanca ha enviado partes de tranquilidad al pueblo estadounidense, pero las inquietudes también crecen alrededor del desarrollo de la campaña presidencial. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca. ¿Qué ha trascendido sobre la salud de la pareja presidencial, Jacopo? Jasmine, la buena noticia es que los dos, Donald Trump y su esposa Melania, tienen solo síntomas leves, aquellos parecidos a una gripe, a un resfriado, y ahora los dos se encuentran aislados en sus habitaciones privadas, reveló la Casa Blanca. Claro, esta es aún una situación en desarrollo. Es importante entender que también todas las personas que estuvieron alrededor del presidente en las últimas horas, en los últimos días, están bajo control. Y bueno, la atención del pueblo estadounidense ahora se centra en la pronta recuperación del mandatario. Todo empezó en la noche del jueves cuando el mandatario anunció que su asesora Hope Hicks había dado positivo en el test de COVID-19. Después, en la madrugada del viernes, el presidente Donald Trump tuiteó: La noche de este jueves, la primera dama y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. Lo superaremos juntos. Ya desde el jueves, Trump había empezado a sentir síntomas de la enfermedad, pero insistió en seguir adelante con su campaña. Tras la confirmación de su padecimiento, el mandatario tuvo que cancelar todos sus eventos de campaña y también los próximos 2 debates están en duda. El presidente parece por el momento capaz de seguir adelante con sus deberes presidenciales. Pero el mundo político en Washington se prepara para un escenario donde el vicepresidente Mike Pence deba asumir el papel del presidente. Él también fue sometido a una prueba y esta resultó negativa. Tras conocer el anuncio del presidente Donald Trump, el ex vicepresidente Joe Biden y su esposa se sometieron a una prueba. Sus tests resultaron negativos. Ambos desearon una pronta recuperación a la pareja presidencial estadounidense. Estoy feliz de informar que Jill y yo obtuvimos un resultado negativo para COVID. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. Espero que esto sirva de recordatorio. Usen máscaras, mantengan la distancia social y lávense las manos. El legislador republicano Mike Lee también confirmó que padece COVID-19. También permanecen bajo riesgo quienes acompañaron al presidente Donald Trump sin llevar mascarilla durante los certámenes públicos en 3 estados. De hecho, aseguran los científicos, el virus podría demorarse hasta 14 días antes de manifestarse. Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, varios medios han criticado al presidente por minimizar el peligro del COVID-19 y también porque se negó a usar la mascarilla en eventos masivos. Le agradecemos a Jacopo Luzzi por el reporte y este tema no termina aquí. Desde el punto de vista médico, todo indica que la situación del presidente Donald Trump es más vulnerable. El sobrepeso y una condición coronaria serían las principales causas. Celia Mendoza consultó a profesionales de la salud cómo estas condiciones podrían llegar a jugar un papel fundamental en la salud del presidente. ¿Qué te dijeron los expertos, Celia?
Así es, los expertos aseguran que mirando el cuadro clínico del presidente, el cual tiene ya problemas preexistentes, pero en especial su edad, él tendría más riesgos. También los hombres, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer en medio de esta pandemia, son más susceptibles a tener síntomas severos y eventualmente tener problemas críticos. Y esto fue lo que nos dijo el doctor Félix Roque. Y le puedo decir que el presidente, al tener 74 años, a ser obeso, un peso de 243 libras, está en alto riesgo también porque tiene un número de colesterol alto, lo cual significa que también debe de tener calcificaciones en las arterias del corazón, las cuales le dan el oxígeno al corazón. Y al estar obeso también debe de sufrir de apnea de sueño, lo cual quiere decir que el corazón de noche no está recibiendo suficiente oxígeno y ahí donde hay los riesgos altos de tener un fallo cardíaco. El presidente de los Estados Unidos ha tenido tratamientos preventivos y ha sido público acerca de esta situación. Al mismo tiempo, tiene un equipo de trabajo médico constantemente con él, que a diferencia de otras personas que llegan al hospital muy tarde. Como se ha diagnosticado muy temprano, me imagino que el médico de cabecera de él le está poniendo un antibiótico como profilaxis, le está dando medicina para bajar el sistema inmunológico, lo cual es el que ataca y hace todas las complicaciones que se ven en los pacientes de intensivo. Él va a estar muy observado, especialmente por su edad. Así que me imagino que los riesgos para él, aunque sean grandes, pero van a ser mucho mejor que las personas como nosotros, que la verdad que acudimos al médico ya cuando es muy tarde. De acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca, del médico del presidente Donald Trump, le tienen un tratamiento especial con Regeneron, que es una alternativa de medicina, la cual es un cóctel de anticuerpos, lo que según los estudios iniciales podría ayudar a reducir la cantidad de tiempo de la enfermedad y también los efectos de esta. Seguiremos atentos a todo lo que suceda. Gracias, Celia, por el reporte. Y según China, la confirmación de que el presidente Trump dio positivo para COVID-19 fue el recordatorio de que la pandemia sigue viva. El impacto en el sector bursátil y en el mundo político nos hicieron esperar, como nos informa Laura Sepúlveda. Tras la confirmación del contagio del presidente Donald Trump con COVID-19, los mercados asiáticos cayeron. La bolsa de Nueva York también sufrió el impacto, aunque el economista y analista de mercados Mark Chandler sostiene que los sucesos del día no son únicamente atribuibles a lo sucedido en la Casa Blanca. Los precios de las acciones de hoy no se tratan solo del presidente, sino también de los datos de empleo que tienden a ser el informe económico más sensible en el mercado. Y creo que muestra que hay una sensación de preocupación en general para los países en desarrollo, incluidos los de América Latina. La explicación, según su perspectiva, tiene que ver con un efecto dominó y un refrán muy propio del mundo económico. Creo que lamentablemente aún vivimos en un mundo en el que si las grandes economías se resfrían, los mercados emergentes sufren una pulmonía. El impacto mundial por el anuncio de la Casa Blanca también se sintió en el ámbito político global. El secretario general de la ONU, a través de su vocero, deseó una pronta recuperación a la pareja, al igual que el primer ministro británico, quien tras duras jornadas superó el virus. Obviamente creo que todos queremos enviar nuestros mejores deseos al presidente y la primera dama, y lo he hecho esta mañana, como pueden imaginar. En el mismo sentido se pronunció el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Deseamos a nuestros amigos una recuperación completa y rápida. El diario China Daily, catalogado como medio de propaganda del gobierno de ese país, introdujo un tono más distante en comparación con la mayoría de reacciones internacionales. La prueba positiva es otro recordatorio de que el coronavirus continúa propagándose, incluso cuando Trump ha intentado desesperadamente sugerir que ya no representa un peligro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. A pesar de la incertidumbre que generó la revelación de que el presidente Donald Trump padece coronavirus, el Poder Legislativo de Estados Unidos aseguró que la gobernabilidad del país no se verá afectada. José Pernalete nos reporta. Fue la propia vocera de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien envió una voz de aliento al presidente Donald Trump y alivio al pueblo estadounidense, asegurando la continuidad del gobierno.
Oremos todos por la salud del presidente. Gracias a Dios que el vicepresidente ha dado negativo en las pruebas y la segunda dama también. Así que de nuevo, la continuidad del gobierno siempre está en su lugar. Nancy Pelosi es la segunda en la línea de sucesión de mando luego del vicepresidente Mike Pence. La presidenta de la Cámara de Representantes indicó que por precaución espera de los resultados de la prueba de detección a la que ella misma se sometió. Todos recibimos esa noticia con mucha tristeza. Siempre rezo por el presidente y su familia para que estén a salvo. Esto es trágico, es muy triste. Además de enviar un mensaje de apoyo al presidente Donald Trump, el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, recordó que el COVID-19 no tiene color político. Ciertamente subraya que al coronavirus no le preocupan las elecciones estadounidenses y que no desaparecerá hasta que obtengamos una vacuna. El legislador republicano por California, Kevin McCarthy, publicó un mensaje en el que asegura que el presidente Donald Trump es un luchador y pidió por la oración a favor de la recuperación de la pareja presidencial. En la misma plataforma digital, el líder de la mayoría en el Senado estadounidense, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, publicó una declaración en la que manifestó su deseo de que el presidente y la primera dama, Melania Trump, y cualquier otro miembro del equipo de la Casa Blanca que haya resultado infectado se recuperen rápidamente. Expresó además que se une a las oraciones de la nación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Más de 3.000 hondureños se desplazan por territorio guatemalteco después de ingresar al país sin presentar los requisitos necesarios. El gobierno de Guatemala denunció la ilegalidad de esta caravana y ordenó su detención y retorno a Honduras. Eugenia Sagastume tiene los pormenores. Según estimaciones del Instituto Guatemalteco de Migración, más de 3.000 hondureños conforman la caravana de migrantes que ingresó a Guatemala sin presentar sus documentos de identidad ni la prueba negativa de COVID-19 como lo habían anunciado. El gobierno declaró el estado de prevención por 15 días y ordenó detener el paso de los migrantes. Se bloqueará el ingreso de estas personas que están violentando la ley, sobre todo porque están utilizando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos y están vulnerándonos a nosotros los guatemaltecos. Además de la condición de indocumentados y el uso de niños como escudos humanos, la preocupación de las autoridades es que no se esté cumpliendo con los protocolos de salud. Un riesgo de contagio fuerte, toda vez que no sabemos ni de dónde vienen, violentaron el paso por la frontera y entonces se rompió ahí la aplicación de los protocolos. De un lado y de otro, la situación es riesgosa y dolorosa. Durante el recorrido, un menor hondureño cayó accidentalmente cuando intentaba subirse a un tráiler y murió inmediatamente. Desde el punto de vista humano, la Casa del Migrante se prepara para recibirlos, esta vez con una atención diferenciada. No vamos a brindar hospedaje, solamente kits de higiene, alimentación, de kits de bioseguridad para que las personas puedan seguir el camino y también vamos a brindarles una ropa para que no se mojen durante el camino. No podemos mantener personas aglomeradas en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En Nicaragua, los periodistas se mantienen en permanente protesta contra la iniciativa llamada Ley de Ciberdelito. El proyecto de ley contempla multas, confiscaciones, embargos y cárcel para los reporteros. Donaldo Hernández nos tiene más detalles desde Managua. Informar para resistir, resistir para informar. Es la consigna de todas las organizaciones de periodistas de Nicaragua, las cuales se declararon en permanente protesta contra la iniciativa llamada Ley Especial de Ciberdelito. La legislación que aún está en discusión contempla hasta 4 años de prisión para los reporteros que publican información en Internet que el gobierno considere noticias falsas, algo que devela los riesgos que acarrea la ley para la libertad de expresión. Si yo no defiendo mi derecho como fotoperiodista, como comunicador, ¿qué voy a defender? Pero el gobierno, quien defiende la iniciativa, alega que la propuesta pretende garantizar la paz y la estabilidad del país. Según el dirigente del partido oficialista William Grigsby,
Los periodistas independientes son agentes políticos que pretenden desestabilizar el país. Lo que quieren es trabar la conciencia, crear nuevos imaginarios, nuevo sentido común, segmentar el mensaje, subvertir el orden. Según Willy Narváez, miembro de la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, la propuesta es ambigua y lo que pretende es controlar la información que los reporteros publican en las plataformas digitales. Son las principales organizaciones de periodistas de nuestro país que por supuesto han reaccionado con rechazo a las pretensiones del gobierno de silenciar a los medios de comunicación en nuestro país. En Costa Rica, más de 20 periodistas exiliados también protestaron contra otro punto que contempla el proyecto de ley, la extraditación para los reporteros que publican noticias falsas en Internet. Nosotros no aceptamos la censura, no la vamos a aceptar nunca. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y la situación de libertad de expresión también es preocupante en Honduras. El reciente asesinato de un comunicador y las altas tasas de impunidad ubican a esta nación entre las más peligrosas para ejercer el periodismo. Óscar Ortiz con el reporte. 120 alertas de amenazas contra periodistas en Honduras durante el tiempo de la pandemia. 87 comunicadores muertos desde 2001 hasta la fecha. Para Carlos Ortiz, director de la Asociación de Prensa Hondureña, la reciente muerte del comunicador Luis Almendares marca otro hito que no puede quedar en la impunidad y que expone un mensaje de intimidación. Callar a la prensa ante la denuncia de actos de corrupción y la impunidad que existe en el país porque no hay una respuesta estatal. El Estado de Honduras se ha llamado prácticamente a la incapacidad. El Comité por la Libre Expresión, Se Libre en Honduras, coincide con estas aseveraciones ante los señalamientos o ataques de que son objeto los periodistas por los mismos autoridades policiales o de gobierno. 122 alertas en lo que va de 2020 y lo que nos dan son 3 periodistas asesinados. Seguimos denunciando es que las instituciones de justicia de este país tienen una deuda de impunidad. Mientras, las autoridades policiales en Honduras niegan estas aseveraciones y aseguran que se trabaja en dar con los hechores del crimen contra el comunicador. Para poder responder específicamente, ¿verdad? Yo quizá podría recordar algunos casos de agresiones o de muertes de periodistas en donde ya los responsables están guardando prisión. Aunque justamente el Estado creó la Ley de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en marzo del 2015 en Honduras, según asociaciones de prensa en el país, la práctica de este instrumento legal no cuenta con fondos o los insumos necesarios para proteger a los comunicadores. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Venezuela suma 3 años de hiperinflación y es el único país en el mundo en esta situación. La crisis es incluso comparable con las que vivieron Perú y Nicaragua, las más fuertes que han atravesado naciones del continente. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas. La hiperinflación venezolana es la segunda más prolongada en la historia de América, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Venezuela registra semanalmente tasas de inflaciones de un dígito, a veces de 2 dígitos, y eso supera con creces lo que registran nuestros pares en la región en un año entero. La hiperinflación venezolana se está comportando como una de las más intensas de la región, comparable con el peor momento de la hiperinflación peruana, pero además por su alta prolongación ya de 3 años, pues se convierte definitivamente en uno de los peores fenómenos hiperinflacionarios que ha tenido la región. El acelerado aumento de los precios, en ocasiones a diario, ha pulverizado el poder adquisitivo de la ciudadanía, que manifiesta no poder planificar sus gastos. Eso significa que cada experiencia de compra es un sobresalto porque nunca sabemos a qué atenernos con respecto a los precios. Antes lo que tú hacías con $10, ahorita tienes que hacerlo con 30, con $40. El fenómeno ha provocado que la población no pueda ni quiera ahorrar en su moneda el bolívar y los dólares que les ingresan alcanzan cada vez menos. Ambos economistas coinciden en que la hiperinflación está lejos de controlarse, pues Venezuela no tiene acceso a los mercados internacionales de financiamiento y porque la caída en la producción petrolera asfixia su principal fuente de ingresos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El levantamiento paulatino de restricciones por COVID-19 en Colombia desaceleró el retorno de venezolanos hacia su país, pero en cambio se espera el reingreso de 200.000 migrantes a territorio colombiano. El gobierno de Iván Duque extendió el cierre de la frontera, pero mantiene abierto un corredor humanitario. Jair Díaz con el informe. Alrededor de 1.400.000 venezolanos migraron a Colombia durante los últimos años. Pero la crisis humanitaria a raíz del coronavirus obligó a miles de venezolanos a retornar a su país. Han salido 109.490 venezolanos de Colombia en tiempos de pandemia hacia su país. Las autoridades afirman que la reactivación económica en Colombia ha desacelerado la salida de venezolanos, quienes se mantienen en tierras extranjeras para poder sobrevivir. Llegamos a un pico de 44.000 venezolanos que pretendían salir. Este pico va decreciendo. Con la apertura de restaurantes, hoteles, gimnasios y salones de belleza, cientos de venezolanos decidieron quedarse en Colombia. Acá por lo menos se puede conseguir un poquito más de dinero. Esto trabajando obviamente el día a día, pero se consigue por lo menos para comer. Él es Javier Hernández, un migrante venezolano de 30 años quien decidió aventurarse a regresar a su país natal, pero las condiciones actuales lo obligaron a empacar su maleta y regresar. No hay gasolina, no hay medicina, no hay transporte, no hay nada. Es decir, estamos en una situación precaria. La Voz de América consultó al economista Andrés Moreno, quien aseguró que la migración hacia Colombia no solo tendría un impacto económico. Eso tiene una afectación muy fuerte, no solamente en el empleo, sino también en el tema de seguridad y de violencia y de orden público. El puente internacional José Antonio Páez, cruce limítrofe entre Colombia y Venezuela, estará habilitado como corredor humanitario 2 veces por semana para el paso de migrantes venezolanos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. El mundo llora la muerte de Quino. El caricaturista argentino, creador de Mafalda, falleció esta semana a sus 88 años. Su legado permanece vivo en la voz de la niña rebelde que ha trascendido culturas, traduciéndose incluso en una lengua indígena americana. Belén Mora nos cuenta la historia. Los tributos no cesan. Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, falleció este miércoles. El papá de Mafalda, como muchos lo llaman, le dio voz a toda una generación a través de la niña rebelde de humor ácido, como lo explica María Gloria Pereira, quien conoció al caricaturista. Creo que su gran legado fue ayudarnos a pensar. Mafalda trascendió culturas traduciéndose a más de 20 idiomas, incluyendo el guaraní, una lengua indígena americana que se habla mayoritariamente en Paraguay y en ciertas regiones de Argentina y Brasil. Traducir Mafalda, una niña tan universal, a la lengua guaraní, realmente va a ser darle un puntapié muy importante a la lengua guaraní. María Gloria Pereira, quien realizó la traducción, cuenta que para ello tuvo que adentrarse en la cosmovisión del caricaturista. Quino tenía un bagaje importantísimo y un pensamiento sólido para todos los temas y fue muy hábil para poder manifestar el pensamiento a través de Mafalda. La traducción se inició en el 2017 con 3 tomos. En el 2019 se presentaron los 7 tomos restantes, completándose los 10 volúmenes de la tira, que ya están disponibles en el idioma nativo. Mafalda es una historia que no termina. Es una historia universal, tan universal, y nosotros en la traducción al guaraní le dimos la maravillosa posibilidad al guaraní de que también sea universal, un poco universal como Mafalda. Belén Mora, Voz de América, Washington. Y en Reino Unido probaron un traje que le permite a los paramédicos llegar al rescate volando, así como lo oyen. Los socorristas e ingenieros en Gran Bretaña dicen que han probado con éxito el primer paramédico de traje jet del mundo. El equipo probó el atuendo en el área montañosa de Lake District, una zona donde a menudo los socorristas tardan alrededor de 1 hora en llegar. Una revolucionaria forma de salvar vidas, sin duda. Así llegamos al final. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.